Muy bien, ¿ustedes qué tal su larga vacación? Bien, Listen. Algunos hemos hecho, ¿verdad? Sociología. Este es un grupo que compartimos con la carrera de sociología, entre economía y sociología. Y obviamente lo que se trata aquí es de complementar un poco los conocimientos, porque ustedes saben, sociología y economía son complementarios. De hecho, no podríamos analizar la sociología al margen de la economía. Y también no podríamos analizar solamente la economía sin considerar la gente, ¿no? Entonces, es parte de lo que vamos a aprender a hacer. Ellos nos van a ayudar con la parte teórica que tienen fortalecida esa área. Ustedes también tienen la parte teórica, pero más la parte instrumental analítica que a ellos les falta, ¿no? Entonces trataremos de que este sea un curso donde se complementan las capacidades y la formación. ¿Podemos prender la cámara? ¿Nos presentaremos todos? Por favor. Van a decir su nombre y su carrera. Empezamos por Aguirre y seguimos en línea, en fila, y después bajamos a las columnas. Porque a la mayoría no conozco en persona, algunas personas, ¿no? Por lo menos esta semana y la otra, así sean las clases presenciales, nosotros vamos a seguir en esta modalidad, ¿no? Vamos a hablar un poquito de nuestro programa. Y obviamente, como cualquier programa de asignatura, tiene competencias que desarrollar y nosotros esperamos lograr en este curso que ustedes puedan aplicar y diseñar modelos de crecimiento y modelos de desarrollo económico, considerando los distintos enfoques teóricos metodológicos en atención a las disponibilidades de los factores de producción y de la realidad nacional, ¿no? Entonces, ahí ya nos está dando un pantallazo de todo lo que va a ser nuestra asignatura. Vamos a trabajar la parte del crecimiento, pero también vamos a trabajar la parte del desarrollo, ¿no? Y la idea es que nosotros podamos tener los suficientes elementos teóricos y metodológicos como para que ustedes puedan en el futuro desarrollar modelos de crecimiento, algunos, y otros modelos de desarrollo económico, ¿no? O ambos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, en nuestra primera unidad, si se fijan los elementos de competencia, tiene que ver a las competencias de asignatura de las unidades. Nuestro programa está dividido en 5 unidades. 5 unidades más o menos largas, algunas más largas que otras. Nuestra primera unidad nos va a permitir determinar las similitudes y diferencias entre crecimiento económico y desarrollo económico, identificando las variables y categorías de tanto el crecimiento como del desarrollo que nos permitan clasificar a los países según su nivel de desarrollo. En la segunda unidad, entonces, esta es una panorámica de todo lo que va a ser
nuestra materia en términos de crecimiento y desarrollo, de los grados de desarrollo alcanzados, de los principales problemas de crecimiento y desarrollo que vivimos en la actualidad. La segunda unidad establece la diferencia y resuelve modelos de crecimiento económico aplicando conceptos y categorías a la realidad económica nacional. Aquí, en esta unidad, nosotros vamos a trabajar solamente modelos de crecimiento y vamos a ver, hay tantos modelos de crecimiento que nosotros vamos a ver algunos, ¿no? Vamos a ver el modelo keynesiano, vamos a ver modelos neoclásicos, que son los que se están utilizando en la actualidad, ¿no? También en nuestra tercera unidad, ustedes calculan y analizan la desigualdad económica y social como un problema de la realidad, considerando los distintos enfoques teórico-metodológicos de medición y de política pública. La cuarta analiza y evalúa las diferentes teorías del desarrollo, ubicándolas en tiempo y espacio. Al igual que hicimos con los modelos de crecimiento, aquí vamos a analizar las teorías del desarrollo de acuerdo a su orden cronológico, ¿no? Y finalmente vamos a analizar y evaluar los enfoques del desarrollo actuales y su aplicación dentro de la política pública, obviamente en el marco de las recomendaciones de acción y de financiación de los organismos de cooperación. Entonces ahí lo que vamos a ver son los ODS y vamos a ver el desarrollo sustentable con enfoque a escala humana. Entonces nuestra primera unidad se llama Introducción al Crecimiento y Desarrollo Económico y vemos, lo primero que decíamos es diferenciar desarrollo y crecimiento y obviamente vamos a definir desarrollo y vamos a definir crecimiento. La relación existente entre la renta y el crecimiento, cómo se utiliza y cómo ha ido evolucionando en el tiempo, en un enfoque global todavía, ¿no? Vemos el desarrollo desigual, cómo se produce la distribución de la renta en los países en vías de desarrollo, las caras del subdesarrollo y algunas características estructurales del desarrollo. En realidad, este es el problema del desarrollo. El desarrollo no se genera de manera igual para todos los países. ¿No? Ustedes conocen, hay países ricos, países de renta media, países pobres, países muy ricos, ¿no? La teoría del crecimiento económico, esta es un poquito más larga, pareciera más corta. Entonces, en esta segunda unidad tenemos las teorías del crecimiento, ¿no? Pero primero tenemos que hacer una panorámica por la macroeconomía, ¿no? Esta panorámica nos permite igualar
un poco los conocimientos que traen los estudiantes de sociología con los estudiantes de economía. Entonces, para los estudiantes de economía es simplemente recordar, para otros es un poco recordar y un poco algo nuevo, ¿no? Entonces vamos a ver un repaso de la macro desde la perspectiva del crecimiento y analizamos los modelos de crecimiento, ¿no? El modelo de crecimiento clásico de Harrod-Domar, el modelo de Solow y el modelo del capital humano, ¿no? Hasta aquí es nuestro primer examen parcial. Unidad 1, unidad 2, examen parcial. Entonces, no necesitan que yo les avise 15 días más antes. Ustedes ya sabrán que terminando la unidad 2, en una semana tendremos el examen. La unidad 3 habla de la desigualdad y el desarrollo. Entonces, primero vamos a definir qué es desigualdad, cómo se mide. La desigualdad también las interconexiones existentes entre desigualdad y desarrollo, la desigualdad de la renta y el crecimiento y los problemas del desarrollo. Y obviamente cuando entramos a los problemas del desarrollo, uno de los principales problemas es la pobreza, ¿no? Que es una resultante de las condiciones de vida que tiene la gente. Y además analizaremos cuál es el efecto funcional que tiene la pobreza, ¿no? O cuáles son las implicaciones, si quieren ustedes, de la pobreza. La unidad 3 solita es nuestro segundo parcial. La unidad 4, teorías y enfoques del desarrollo económico y social. Vamos a hablar de las diferentes teorías de la modernización. También de la dinámica estructural del desarrollo económico y social en América Latina, y lo hacemos desde la perspectiva de la CEPAL. ¿No? Que es la tendencia y las condiciones de dependencias en América Latina. Teoría de la modernización, teoría de la dependencia, teoría de los sistemas mundiales y globalización. Y finalmente, el desarrollo humano sostenible. Y partimos con una panorámica que es los problemas medioambientales y relacionados con la pobreza. En un libro de Amartya Sen empezamos a ver nuestro futuro común. ¿Qué es lo que nos da la realidad? ¿No? El paradigma del desarrollo humano y cómo se financia el desarrollo humano, sus dimensiones, el desarrollo humano en medio ambiente y finalmente los objetivos del desarrollo sostenible, que son los que ahora están vigentes, ¿no? O sea, en realidad el enfoque del desarrollo humano sostenible se maneja a nivel de países a través de las Naciones Unidas y los objetivos del desarrollo sostenible que a través del Banco Mundial, ¿no? Que vienen relacionados con las
políticas de cooperación internacional. Entonces, esos son los contenidos, que son medio larguitos todos, pero tenemos que hacer un esfuerzo para avanzar. Entonces, hay clases teóricas y clases prácticas, ¿no? Esas clases prácticas, algunas me gustaría hacerlas de manera presencial, ¿no? Sobre todo antes de los exámenes, para que podamos reforzar algunas cosas. Entonces, en las clases teóricas van a desarrollar la capacidad de análisis y síntesis, porque tienen que hacer sus resúmenes del tema. Cada uno de los temas tiene su resumen. Y obviamente con la capacidad de análisis, ¿no? Porque no pueden llegar a un proceso de síntesis si no han hecho un análisis. También algunas veces van a trabajar en equipo y otras veces van a trabajar solitos, ¿no? Ahí vamos a trabajar la exposición del profesor, algunas lecturas programadas. Vamos a usar tareas con guías y material bibliográfico para que ustedes puedan desarrollarla. También algunos cuestionarios. Ustedes van a realizar exposiciones y obviamente van a acceder a páginas virtuales. En las clases prácticas van a desarrollar la capacidad de resolver ejercicios, capacidad de trabajo en equipo y también autónomo, ¿no? Y obviamente ustedes van a hacer los cuestionarios. Va a haber exposición de profesor, trabajo personal y trabajo de grupo. Tendremos 3 exámenes parciales, varios trabajos prácticos que valen 15 y un trabajo de investigación que vale 25. Fíjense, nosotros no tenemos previsto un examen final. El examen final es un trabajo de investigación. Entonces, en nuestro cronograma, nosotros tenemos, estas son las semanas, si se fijan ustedes, que vamos a trabajar en un semestre normal. Pero aquí ya le vamos a cortar una. En las 2 primeras semanas nosotros vamos a ver la unidad 1. La unidad 2 la empezamos en la tercera semana. Podemos ocuparnos un poquito de aquí. Vamos a ir ganando tiempo. Se supone que en la 8ª semana ustedes están dando su primer parcial. La unidad 3 nos lleva 3 semanas. Aquí hay un error. Les dije que aquí va a corregir, ¿ya? En la unidad 4, aquí vamos a tomar examen. Y no aquí. Y el segundo parcial, entonces lo damos aquí. Y el tercer parcial lo vamos a dar acá al final. Esas son las defensas. Y aquí no dice examen final, no debe decir. No existe trabajo final. Bueno, lo voy a corregir también. Lamentablemente eso ya está en la web. Lo voy a borrar.
Entonces, esto nos puede llevar no me deja ver. Usamos como bibliografía básica el libro de Deborah Wright, Economía del Desarrollo, que está en versión digital. Ustedes lo pueden buscar así como Deborah Wright, Economía del Desarrollo. También ya lo he puesto en la página web de nuestra aula virtual. Entonces de ahí lo pueden descargar. Esperen un momentito, están tocando mi puerta. También para la parte introductoria al crecimiento vamos a utilizar este libro de Jones, que es macroeconomía. Usamos el informe de desarrollo humano. Del 2019, puede ser del 2020 ahora, aunque es atípico ese periodo, pero usamos también el libro de Sala y Martin, que se llama Apuntes de Crecimiento Económico, un texto de Amartya Sen que se llama Primero la gente. Y este de Urete Vaquero, el crecimiento económico, el desarrollo sostenible. Como bibliografía complementaria tenemos Cardoso y Enzo Faleto, Dependencia y Desarrollo en América Latina, Tito, El Gran Escape, que sería bueno que lo lean hasta por cultura general. No sé si esté en una versión pirata. Tito es un premio Nobel de Economía. Filgueira Fernando, El desarrollo maniatado de América Latina. Y Morales Anaya, El desarrollo visto del sur. Piketty, La economía de las desigualdades. Solamarino Andrés, El camino de la prosperidad. Wanderley Fernanda, El desarrollo en cuestión. ¿No? Y tenemos una serie de sitios web que ustedes pueden visitar
para buscar más información. Entonces, eso va a ser nuestro programa. Ahora, ¿todos ustedes están inscritos en la materia? Sí, licenciada. Yo sí, dice. Y listen. Licenciada, yo pensaba hacer este caso especial con su materia. Pero ya está en el grupo, entonces, pero creo que no podrá acceder a la... podrá acceder al grupo, pero no podrá acceder a... Sí, pero yo creo que en esta semana se va a habilitar solamente ya para hacer los envíos de los documentos, entonces ya voy a tratar de hacerlo y sí que me aceptan. Ya, entonces, de todas maneras voy a mandar la bibliografía ahí aquí al grupo del WhatsApp para que puedan tener. Porque creo que mientras no están inscritos no pueden acceder a la materia. Sí, a la plataforma Solamente visual no se puede acceder. Sí, sí. Entonces, y bueno, les decía cuando les escribí en el chat que era muy importante que ustedes estén en esta y en la siguiente clase. No porque estas sean las clases más importantes, ¿no? Todas son importantes, pero son importantes para mí porque yo voy a viajar el jueves y me voy hasta el 3 de abril. Entonces solamente les voy a hacer entregas de materiales para que ustedes estén avanzando conforme avanzamos. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos y profundizamos a través del chat, ¿no? Tengo que ir a hacerme un tratamiento médico que lo estaba posponiendo, pero que otra vez ya tengo problemas, así que tengo que ir. Y vuelvo como en 10 días, ¿no? De hecho, para nosotros son como 4 clases. Está bien, listen. Perdón, Licen, se cortó mi internet. La siguiente clase no vamos a pasar entonces. Vamos a pasar clase. Ahí. Bien, entonces vamos a hablar de los conceptos y categorías del desarrollo de nuestra primera unidad. Y avanzaremos un poquito, ¿ya?
Bien. Entonces hablaremos de nuestro concepto de desarrollo y diremos que el desarrollo tiene una definición histórica. No es cerrada, sino que se adecúa a la realidad de los países. Entonces, este concepto está en permanente evolución. Entonces, es definido para cada sociedad y para cada momento histórico. Si nosotros quisiéramos hacer ahorita una definición de desarrollo, ¿cómo podríamos definir el desarrollo para Bolivia, por ejemplo? ¿No? ¿Qué sería el desarrollo en Bolivia? ¿Podemos hacer un ejercicio? ¿Se imaginan el desarrollo de Bolivia como el de Dubái o el de Qatar? No, ¿verdad? Porque nosotros, en primer lugar, no tenemos los recursos que tienen ellos, ¿no? Entonces, eso es para cada una de las realidades. Entonces, en cada lugar tendremos una definición del desarrollo. ¿No? Y obviamente, a mí se me ocurre, por ejemplo, si yo fuera candidata a alcalde, se me ocurriría ponerle a Santa Cruz una marca, ¿no? Que sea reconocida la ciudad por eso. ¿Tiene Santa Cruz una marca que la hace reconocer? A París, por ejemplo, su torre de Eiffel, ¿no? Sí. Y fíjense, los países lo que están tratando de hacer es establecer sus marcas dentro de las infraestructuras, ¿no? Pero la infraestructura es lo de menos, ¿no? Entonces, lo que más importa es cómo vivimos, en cómo vive la gente, ¿no? Entonces, para cada momento histórico nosotros vamos a tener una visión del desarrollo. Trabajaba yo con unas comunidades y para ellos la visión del desarrollo que tenían era ponerle luces a su casa y tener agua en su casa, ¿no? Esa era su misión de desarrollo. Nosotros tenemos eso, pero ya no tendríamos esa misma visión de desarrollo, porque ya lo tenemos. Ya hemos alcanzado esa meta, quisiéramos otras metas, ¿verdad? Entonces, cada realidad crea su propia visión de desarrollo y, obviamente, esa visión del desarrollo es la que proyecta a la sociedad hacia una nueva realidad, ¿no? Y va a formar una nueva visión de desarrollo. Entonces, no es un concepto cerrado, es un concepto que va evolucionando con el tiempo. Pero también el desarrollo es una categoría del futuro, porque es el proyecto de lo que la sociedad aspira a ser. ¿No? Y obviamente ese aspirar ser significa evaluar qué posibilidades tenemos. No podemos ser como Dubái, ¿no? O hacer las obras que hace Dubái. Porque obviamente nosotros lo podríamos considerar deseable, pero obviamente eso no es posible. Entonces, si es deseable y no es posible, entonces esa visión de futuro no va a ser alcanzada, ¿no? Porque obviamente los recursos siempre van a ser un factor limitante, ¿no? Para alcanzar nuestras visiones de desarrollo. Pero además, para que esto tenga validez, esta visión de futuro que se establece, tiene que tener una legitimación social. El problema es de que si un grupo de pensadores se sienta a pensar lo deseable y lo posible, si no es reconocido
por la sociedad en la que se vive, obviamente no se va a alcanzar el desarrollo, no se van a alcanzar las metas del desarrollo. Entonces el desarrollo tiene que ser parte, reconocido por la sociedad para que pueda ser una realidad. Entonces no basta solamente desearlo, contener los recursos, además necesita legitimación social, reconocimiento social. Esto no sé por qué me lo duplica. Entonces, veamos la definición más simple del desarrollo. Y según el diccionario, el desarrollo es el aumento sistemático de algo, ¿no? Además, en el diccionario esto se relaciona con las etapas de la vida, ¿no? Entonces, un individuo, como es su proceso evolutivo o su proceso de desarrollo, nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Igual el concepto del desarrollo económico. Tiene un momento en que surge, se desarrolla, se reproduce y se estanca, ¿no? Hasta dar lugar a una nueva visión de desarrollo. Entonces, es un proceso evolutivo y por etapas. El desarrollo ha sido una preocupación constante de la humanidad porque siempre ha procurado mejorar sus condiciones de vida. Y ya la primera teoría del desarrollo la plantea Adam Smith a finales del siglo XVI en el libro La riqueza de las naciones. O el siglo XVII creo que. Entonces, esa nos va a quedar como definición que el desarrollo económico es la capacidad de los países o de las regiones de crear riqueza para promover o mantener la prosperidad o el bienestar económico y social de sus habitantes. Entonces, en este concepto de desarrollo estamos juntando dos cosas. Aspectos que tienen que ver con el crecimiento de la economía, a eso le llamamos prosperidad y bienestar. Desde el punto de vista de la economía, eso es crecimiento, pero desde el punto de vista social es cómo la gente logra mejorar sus condiciones de vida. Entonces, junta lo económico con lo social, ¿no? Obviamente, esta distinción entre desarrollo y crecimiento es novedosa, tan antigua, porque hay todavía personas que no reconocen la diferencia entre desarrollo y crecimiento, ¿no? Porque antiguamente los economistas, bueno, desde la época de Smith hasta más o menos la década del 80, se consideraba que desarrollo y crecimiento eran lo mismo. Pero la realidad demostró que el crecimiento económico venía aparejado con un incremento en la renta, pero eso no se reflejaba necesariamente en todas las personas, ¿no? Entonces, muchas grandes mayorías de la población no habían alcanzado a mejorar sus condiciones de vida. Entonces, obviamente, no es lo mismo desarrollo que crecimiento, ¿no? Desarrollo es mejoramiento en las condiciones económicas y sociales de la población. El acceso a los satisfactores sociales de vida, ¿no? Como la salud, la educación,
¿no? La seguridad social. Entonces, esto lo van a marcar como nuestra definición, ¿no? Además, al estudio del desarrollo se le conoce con el nombre de economía del desarrollo. Por eso el libro de Deborah Rice se llama Economía del Desarrollo, porque lo que hace es estudiar el desarrollo económico. Y obviamente Rice, que es nuestro libro básico, lo que hace es partir de la problemática general para entrar después a los modelos de crecimiento y después centrarse en el desarrollo, ¿no? Entonces, los países hacen políticas públicas que están orientadas al crecimiento económico, pero también a mejorar los modos de vida de las personas. Entonces, es imposible pensar solamente en crecimiento, aunque algunas veces se puede priorizar solo el crecimiento, y como segundo momento, digamos, trabajar el aspecto social para crear desarrollo. Ahora, esta idea de desarrollo dominante surge después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial se caracteriza por el fraccionamiento de un mundo en dos. Entonces tenemos un carácter bimodal de la clasificación internacional. Entonces, aquí surge como consecuencia de esta separación de estos dos mundos fundamentales, ¿no? El mundo socialista y el mundo capitalista, lo que fue la denominada Guerra Fría. Y eso va a ser más o menos una realidad durante muchas décadas, ¿no? Inclusive ahora están viendo ustedes que con esta guerra de Ucrania, seguimos en lo mismo, pero con una modalidad nueva, ¿no? Tenemos los países, Rusia, por un lado, tratando de convertir a los países en su sistema, y Estados Unidos y Europa tratando de mantener los sistemas capitalistas en el mundo, ¿no? Entonces, finalmente terminan siendo dos visiones. Y fíjense las visiones. Hay quienes defienden la parte de la invasión de Rusia, pero eso tiene que ver con la parte política más que con el tema de la realidad, ¿no? Entonces, la Guerra Fría se desarrolla de otra manera, ¿no? Porque antes, la guerra de Corea, de Vietnam, Estados Unidos enviaba tropas de manera directa, ¿no? Sin embargo, en esta guerra ustedes están viendo, ya no está mandando soldados, está mandando armamento. Entonces, de una u otra manera, está participando en la guerra, ¿no? Y también, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza un proceso de crecimiento de las economías y de los países industrializados sin ningún tipo de precedentes, ¿no? Este es conocido como la Edad de Oro,
que va a ocurrir en la década de los 50 hasta el 73. Entonces, es un periodo de crecimiento para todas las economías del mundo. Ustedes recordarán por sus clases de historia que en la década de los años 30 es un periodo de crisis del sistema capitalista a nivel mundial, ¿no? Crisis en realidad de todos los países, ¿no? Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, empieza a recuperarse, porque obviamente se desarrolla la guerra, desarrolla la industria, y había, se establecen estas políticas de economías de guerra que se llaman, y las economías empiezan a superar la crisis, a tal punto que se pensó que se había derrotado para siempre la crisis, ¿no? La crisis de 1929 es en realidad la crisis donde empieza en octubre de 1929, pero se va a prolongar por toda la década de los 30 y se caracterizará por una pérdida en los niveles de renta de los países, un incremento en los niveles de desempleo, ¿no? Y obviamente la agudización del problema, porque sin renta y sin empleo, el problema tiende a agudizarse. Entonces se supuso de que se había superado para siempre la crisis, y aquí se van a aplicar algunos modelos de desarrollo, que en realidad eran modelos de crecimiento, ¿no? Que se van a utilizar en la aplicación de las políticas del desarrollo y de la cooperación internacional. Y a esas, obviamente, a esas políticas se van a seguir sumando los países en desarrollo, porque se van a constituir en beneficiarios de las políticas de cooperación, y también se van a sumar al modelo que ya había sido comprobado, que funcionaba en países como Estados Unidos y en Europa, y que obviamente había que implementar. Entonces, aquí la característica de este periodo es que vamos a tener un crecimiento económico sin precedentes. El PIB per cápita y el PIB nacional empiezan a crecer aceleradamente. Y con eso el crecimiento, obviamente, de la renta, por eso les dije PIB per cápita. Pero nace también una sociedad de consumo de masas. No estoy hablando del consumismo, o sea, aquí se está hablando de que la vinculación de los sujetos a los mercados permite acceder a mayores niveles de consumo, mayores y diversificados niveles de consumo. Entonces, el consumo de masa es que todas las personas se constituyen en sujetos de mercado, y como tal, para ir al mercado, ustedes saben que necesitamos dos cosas. En primer lugar, necesitamos que hayan bienes, pero por otro lado, necesitamos que la gente tenga dinero para comprar esos bienes. Entonces, crear bienes y generar empleo y ingreso para la población permitió el consumo de grandes mayorías que hasta ese momento habían estado excluidas del mercado, porque tenían una muy escasa participación en los mercados. Y obviamente eso llevó al optimismo económico, ¿no? Las expectativas sin límites, pensando que este es un proceso permanente y que se había derrotado para siempre la escasez. Y obviamente
Obviamente esto se mostraba como un modelo deseable y posible. No había duda de cuál modelo era el que se debía implementar, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, habría que ver el desarrollo de este concepto hegemónico de lo que es el desarrollo, ¿no? Que lo vamos a ver nosotros en nuestra unidad 4 como modernización. Aquí solamente un pantallazo. Entonces los países industrializados, como Estados Unidos y Europa, se van a convertir en el paradigma de desarrollo para todos los países del mundo. Entonces son los modelos que los países van a querer para lograr su desarrollo. Si ellos habían logrado el desarrollo, los otros países también podrían alcanzar el desarrollo. Perdón, me he olvidado. Entonces la modernización se va a constituir en un objetivo del desarrollo. Y ese era de fácil implementación porque su receta era simple, ¿no? Entonces se constituía en deseable, pero también en posible. ¿Algún comentario hasta aquí? Bien, entonces, ahí en el chat van a poner, todos están con sus nombres, ¿verdad? Isabel tiene que poner su nombre y su apellido. ¿Qué ponemos en el chat? En el chat van a poner, vamos a hacer la lista.